explicó la parte de funciones, responsabilidades del Centro Nacional de Control de Energía. Una es el control operativo. En el control operativo tenemos planeaciones. Tenemos planeación anual, mensual, semanal, diaria, y ya la ejecución la tenemos que llevar en el minuto a minuto. En todas esas planeaciones que son responsabilidad del SENACE, definimos qué generadores deben de estar en servicio, deben estar disponibles, cuáles pueden tener mantenimientos, porque los equipos deben de ser mantenidos. Y en esa planeación habíamos determinado que ciertos equipos estuvieran en mantenimiento en estas semanas. Sin embargo, como ya lo explicaron, hubo una ola de calor y se incrementó la necesidad de esos equipos. Explico ya el día a día, el minuto a minuto, segundo a segundo. Es muy relevante decir que la energía eléctrica se debe de producir en el momento exacto que se está consumiendo, es decir, que se está demandando por los usuarios. Nosotros llegamos a nuestras casas, voy a poner un ejemplo muy simple, prendemos la electricidad y ahí está disponible. Prendemos una plancha y la electricidad está disponible. Esos montos de energía deben ser cubiertos por generadores. El responsable de hacer ese balance exacto es el SENACE. Por eso tenemos personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Damos instrucciones a los generadores del ámbito público y privado, es decir, de la Comisión Federal y de entidades privadas. Damos instrucciones para que ajusten su generación y nosotros controlemos exactamente lo que está demandando todo el país. En esa parte, el balance se debe de cubrir. Si aumenta la necesidad de energía, la demanda, incrementamos el número de generadores conectados o subimos su capacidad, su generación que están en ese momento produciendo. Esas instrucciones las da el SENACE. Si la demanda disminuye, tenemos que disminuir la producción de energía para mantener siempre el balance exacto. Esa es una premisa. Hay momentos en el que si no nos alcanza toda la generación que está considerada, la única forma de hacer el balance es disminuyendo la demanda, es decir, afectando usuarios de energía eléctrica, porque ya no hay balance, ¿verdad? En ese momento ya no hay más capacidad de generación. Dentro de las reglas normativas y análisis que hacemos, hay un 6% de reserva que tenemos en todo momento. Es decir, estamos haciendo el balance exacto de lo que se está consumiendo y tenemos una reserva del 6% de la cual echar mano si suceden algunas afectaciones en los generadores, algún incremento súbito de demanda. Ese 6% siempre lo mantenemos. Si baja de ese 6%, es una de las causales por las cuales decretamos una alerta. Es decir, ya estamos debajo de ese umbral y avisamos a los agentes responsables, en este caso con mucho detalle a todos los integrantes de la industria eléctrica, que tenemos un problema. Y les decimos en detalle cuál es el problema. Al público en general solo emitimos la alerta como tal. Les digo, esta es una causa de alertas, no es siempre la única. Si disminuimos del 6% de esa reserva, entonces decretamos una emergencia. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no tenemos recursos más que por el 3% de lo demandado por los usuarios. Si suceden eventos, no vamos a poder abastecer la demanda y puede ocurrir un evento mayor. Es decir, la frecuencia, que aquí lo ponemos como 60 Hz, que es la nominal, puede empezar a disminuir debido a que no hay un balance, y si no hacemos las acciones necesarias para mantener el balance, puede extenderse en un disturbio mayor. Es decir, salir de manera descontrolada usuarios y de manera descontrolada generadores, de tal forma que puede evolucionar a un disturbio de mayores consecuencias. Por eso debemos de tomar acciones en ese instante. En ese instante, la electricidad no puede esperar ni un segundo. En ese instante tenemos que tomar acciones. Bueno, con esta breve explicación paso a la línea de tiempo de los eventos del 7, 8 y 9 de mayo. En el primero, como podrán apreciar, iniciamos a las 16:05. Aquí también vale la pena aclarar que en esta temporada, que ya inició el calor, y en el verano, tenemos dos puntas o picos de demanda. Uno ocurre en la tarde, alrededor de las 16:30 horas, y uno ocurre en la noche, alrededor entre 19:30 y 20:15 horas. En el pico de la tarde normalmente no hay ningún problema porque está toda la producción de energía fotovoltaica, que como lo comentaron anteriormente, pues es de más de 7,000 megawatts instalada en el país. Entonces no hay ningún problema normalmente en la tarde. En la noche esos recursos de generación ya no están disponibles y entonces echamos mano de todos los recursos de generación restantes que sí pueden operar porque no dependen del sol. Dicho lo anterior, a las 16:05 se desconectó una central generadora de 450 megawatts. A las 16:30 se desconectaron otra central con 228 megawatts. Ahí declaramos el estado operativo de alerta debido a que teníamos una reserva inferior al 6%. A las 16:41 sucedieron 3 decrementos de generación. La generación eólica disminuyó en 395 megawatts, es decir, dejó de soplar el viento en ciertas centrales. La generación fotovoltaica disminuyó de manera no programada por nublados, 380 megawatts, y se desconectó otra central con una magnitud de 215 megawatts. Esto sumó en total 1.668 megawatts, el 3.4% de la demanda de ese momento. Es decir, del 6% que teníamos, pues ya nos fuimos a menos del 3%. Por lo que a las 17:04, al no tener ese balance y tener la reserva operativa inferior al 3% y no tener solo en ese momento los recursos de generación por estas fallas que comento, tuvimos que ordenar a la Comisión Federal de Electricidad una afectación de 200 megawatts. Es decir, una interrupción al suministro que suma 200 megawatts, que es la necesidad para volver a hacer el balance. Para volver a hacer el balance y tener la reserva operativa superior al 3%. Esa afectación duró 48 minutos. A las 17:52 el sistema ya no estuvo en emergencia, se reconectaron todos los usuarios y siguió en alerta porque manteníamos una reserva inferior al 6%. Seguimos con los eventos de ese día. A las 18:53 se desconectó una central con 135 megawatts. A las 19:08 se desconectó una central de 250 megawatts. Les recuerdo que el pico nocturno es entre 19:30 y 20:15. Entonces nos estábamos acercando al pico nocturno y el pico nocturno es muy fácil de identificar que nosotros como usuarios llegamos a nuestras casas, prendemos la luz, prendemos la televisión, prendemos la plancha, se prende todo el alumbrado público del país, entonces se empieza a demandar más energía eléctrica. Por eso incrementa, ¿verdad?, el consumo de energía eléctrica. Bueno, a las 19:10 volvimos a tener el problema de estar abajo del 3% en ese momento y ordenamos un corte de 2.610 megawatts, es decir, el 5.23% de la demanda máxima de ese día. Lo ordenamos a la Comisión Federal de Electricidad, obviamente no en ese momento, como les digo, es instante a instante, tenemos que hacer los balances. La suma fue 2.610 megawatts, lo ordenamos en diferentes minutos, pero a partir de esa hora, de las 19:10. Y sucedió más desconexión de generación en los siguientes momentos. 19:12 se desconectaron 380 megawatts, una central generadora. A las 19:14, dos centrales generadoras con 73 megawatts. A las 19:18, otra central generadora con 356 megawatts. A las 19:22, otra central generadora con 203 megawatts. Y a las 19:31, una central generadora más con 105 megawatts. En total, se desconectaron a partir de las 18:53, 1.500
2.202 megawatts, que sumados con los de la tarde fueron 3.170 megawatts. Más del 6% de la demanda máxima de ese día se desconectaron en ese corto periodo de tiempo. Es el motivo de las desconexiones de carga para mantener el balance. Recuerden que tenemos que mantener el balance para no ocasionar un disturbio mayor y afectar al resto del sistema interconectado. Es decir, se afecta un porcentaje, el que se requiera, para no afectar la totalidad del sistema eléctrico que siguió funcionando con normalidad. La demanda máxima en ese momento se presentó a las 19:36 y su valor fue de 49.908 megawatts en el sistema interconectado nacional que mostró ya en diapositivas anteriores el doctor Ricardo Mota. A las 20:10 solicitamos el inicio de la reconexión, es decir, la demanda empieza a disminuir, algunas centrales fueron reconectando, ya teníamos recursos para otra vez mantener el balance y tener reservas operativas superiores al 3%. Y finalmente a las 23:10 salimos de la emergencia y regresamos al estado operativo de alerta porque todavía tenemos la reserva inferior al 6%. Esto fue 240 minutos en donde en diferentes tiempos estuvieron haciendo las afectaciones y la recuperación de los mismos. Continuó con el siguiente día, el día 8 de mayo. En el primer minuto ya tuvimos condiciones para declarar estado operativo normal, ya teníamos la reserva operativa superior al 6%. Ese día seguimos con normalidad hasta las 14:46 horas que volvimos a tener una reserva inferior al 6%. Entonces declaramos el estado operativo de alerta. La demanda máxima se presentó 2 horas después, a las 16:45. Recuerden que les digo que es en la tarde y en la noche, no tuvimos problema para abastecerla. Su valor fue el que indico, 50.647 megawatts. A las 19:35, muy cercano a la demanda máxima nocturna, tuvimos el estado operativo de emergencia en el sistema. La reserva operativa ya era de 1.66%, muy baja, y la frecuencia que les comenté anteriormente, que debe de estar en 60 Hz, ya estaba en 59.82. O sea, ya había un desbalance en el sistema que si no tomamos acciones, la frecuencia sigue disminuyendo y se desconectan de manera descontrolada centrales generadoras y por ende usuarios hasta poder evolucionar a un disturbio, un colapso total del sistema. Esa es nuestra función, no permitirlo, hacer las acciones cada minuto, cada segundo del día para no permitir que el sistema eléctrico sufra una afectación mayor. Bueno, ahí solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad a las 19:35 una interrupción de 1.200 megawatts de carga. A las 20:08, ahí en ese periodo no hubo centrales desconectadas. A las 20:08 solicitamos el inicio de la reconexión del suministro que estaba afectado y a las 21:14 nuevamente cambiamos de estado operativo de emergencia a estado operativo de alerta. Duró 109 minutos en diferentes ocasiones la afectación y el estado operativo de emergencia. A las 23:15 de ese día volvimos a estar en estado operativo normal al recuperar las reservas operativas del 6%. Y paso al día 9 de mayo, que es el último día en que ha habido afectación de carga por esta causa, por la reserva operativa. Inició a las 11:36, se desconectó una planta de 191 megawatts. A las 12:59 se desconectó otra central de 71 megawatts. 13:35 otra central con 300 megawatts. Y a las 15:02 declaramos el estado operativo de alerta. Es decir, avisamos a los agentes encargados, a los integrantes de la industria eléctrica, que teníamos un problema en el sistema debido a que la reserva disminuyó del 6%. La demanda máxima de ese día se presentó a las 16:53, 50.697 en la tarde, sin ninguna restricción. Nuevamente sufrimos de una desconexión de una central a las 17:04. A las 18:47 volvemos a estar en emergencia, el sistema interconectado, debido a que disminuyó la reserva operativa al 1.9%, debajo del 3%. Y a partir de las 19:17 horas solicitamos nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad que disminuyera el suministro en 1.350 megawatts a usuarios para mantener el balance de carga de generación y no afectar a todo el sistema. A las 19:26 se desconectó otra central generadora de 221 megawatts. A las 20:25 teníamos condiciones para iniciar la reconexión de los usuarios desconectados. Solicitamos a la CFE así hacerlo a las 20:25. Todavía sufrimos 2 desconexiones más, una a las 20:47 de 171 megawatts y una a las 20:54 de 14 megawatts. La desconexión total de ese día de generación fue 1.268 megawatts, un poquito inferior al 3% de la demanda. Finalmente, a las 22:16 el SIN cambió a estado operativo de alerta al tener condiciones superiores al 3%, es decir, duramos 179 minutos en los cuales se afectó en diferentes momentos y en diferentes montos el suministro a usuarios. A las 0:18 horas del día 10 de mayo ya el sistema estuvo en estado operativo normal y se ha mantenido sin afectaciones por esa causa hasta este momento. Sería lo que tengo que comentar. Cedo la palabra al ingeniero Juan Antonio Fernández, que explicará ya el proceso de la afectación de carga, cómo se realiza a instrucciones del SENACE por esta cuestión de seguridad del sistema eléctrico.